Imaginen por un momento el filo frío y dentado de una sierra en las manos de una hija, no para cortar leña, sino como una amenaza terrible contra el anciano padre que le dio la vida. Esta es la historia de cómo el odio puede llevar a una persona al borde del abismo más oscuro, pero también de cómo una fuerza superior puede manifestarse de la forma más inesperada para cambiarlo todo. ¿Puede el relincho de un caballo ser la voz de Dios en el momento justo? Quédense con nosotros hasta el final para presenciar una revuelta que parece sacada del cielo, un verdadero milagro que les devolverá la fe. Y si creen en el poder divino y en las segundas oportunidades, les pedimos que se suscriban al canal y le den un me gusta a este video, como una plegaria para que un milagro llegue también a sus vidas. El pueblito de San Miguel de las Penas era uno de esos lugares olvidados por el tiempo y el progreso. Un puñado de casas de adobe carcomidas por un sol implacable. El polvo flotaba en el aire como un sudario perpetuo, cubriendo las calles sin pavimentar y los sueños marchitos de sus habitantes. Aquí, el silencio era pesado, roto únicamente por el ladrido ocasional de un perro flaco o el murmullo del viento entre los huizaches. En este escenario de desolación, cada día era una copia del anterior, una lucha silenciosa por la supervivencia donde la esperanza parecía haberse secado junto con los pozos. La vida transcurría lenta, casi estancada, y las penas de cada familia se conocían, se susurraban, pero rara vez se intervenía en ellas, como si el sufrimiento ajeno fuera una carga demasiado pesada para añadir a la propia. En el corazón de este pueblo, en una de las casas más sombrías, vivía don Anselmo. A sus 80 años, su cuerpo era un mapa de una vida de trabajo duro bajo el sol del campo. Estaba encorvado, frágil, y sus manos, nudosas como las raíces de un mezquite viejo, temblaban con la debilidad de la edad. Su piel, profundamente surcada de arrugas, contaba historias de cosechas y sequías, de alegrías y pérdidas. Sin embargo, a pesar de la fragilidad de su cuerpo, sus ojos conservaban una serenidad asombrosa, una mirada límpida y llena de una fe inquebrantable que parecía anclada en un lugar más allá del sufrimiento terrenal. Vestido con ropas sencillas y gastadas, su presencia era un testimonio silencioso de piedad y una paciencia que parecía no tener fin, un faro de luz en medio de una oscuridad opresiva. Contrastando con la paz que emanaba de su padre, estaba Daniela, su hija de 48 años. Su rostro era una máscara de amargura perpetua, con la mandíbula siempre apretada y una tensión en los ojos que delataba una tormenta interna que nunca cesaba. Hacía mucho que había renunciado a cualquier vanidad. Su ropa era práctica pero descuidada, su cabello recogido sin esmero, como si se hubiera rendido a la idea de encontrar belleza o alegría en su vida. Se movía con una energía violenta y frustrada, cada paso resonando con un enojo contenido, cada gesto brusco, como si estuviera en guerra constante con el mundo que la rodeaba. Daniela no caminaba, marchaba, no hablaba, sentenciaba. Era la personificación del resentimiento, un alma atrapada en un ciclo de odio del que no sabía o no quería escapar. La casa que compartían no era un hogar, sino una cárcel silenciosa para don Anselmo. Su mundo se había reducido a una pequeña y oscura habitación en la parte trasera, cuyo único mobiliario era un catre desvencijado y una pequeña caja de madera que contenía sus pocas posesiones, un rosario gastado por el uso y una vieja estampa de la Virgen de Guadalupe. La única ventana, cubierta de mugre, le ofrecía una vista limitada de un corral semiabandonado en el borde del terreno. Ese pequeño cuarto era su refugio y su celda. El aire allí dentro era denso, impregnado del olor a encierro y a tristeza. Un espacio donde las horas se arrastraban con una lentitud tortuosa, marcadas únicamente por el sol que se filtraba débilmente a
través del cristal sucio, dibujando figuras fantasmales en la pared de adobe. La crueldad de Daniela era una rutina metódica, un ritual diario de humillación. Cada mañana le lanzaba un plato con frijoles fríos al suelo, obligando al anciano a agacharse con dificultad para recogerlo. «Trágate eso, viejo inútil, es más de lo que mereces», le espetaba con un desprecio que cortaba más profundo que el hambre. El agua se la negaba con frecuencia, diciéndole que si tenía sed, rezara para que lloviera. Cada palabra era un dardo envenenado, cada acción un recordatorio constante de que él, para ella, no era su padre, sino una carga, un estorbo, la personificación de la miseria que ella sentía haber heredado. Su voz, siempre cargada de veneno, era la banda sonora del calvario diario que don Anselmo soportaba en un silencio piadoso, sin emitir una sola queja. Pero el narrador omnisciente sabe lo que don Anselmo jamás admitiría en voz alta. Detrás de su semblante sereno no había resignación, sino un amor incondicional y doloroso. Cada noche, mientras desgranaba las cuentas de su rosario, sus oraciones no eran para pedir el fin de su propio sufrimiento. En la quietud de su cuarto, susurraba a Dios una súplica por el alma de su hija. «Padre mío, perdónala», rogaba en silencio, con lágrimas que no se permitía derramar durante el día. «Ella no sabe el veneno que lleva dentro. Sana su corazón, Señor, devuélvele la paz que perdió». Su fe no buscaba justicia para sí mismo, sino la salvación para la persona que más lo hería, demostrando una fortaleza espiritual que contrastaba brutalmente con la fragilidad de su cuerpo. Y en el corazón de Daniela, ¿qué había? Un pozo de amargura tan profundo que parecía no tener fondo. El narrador conoce el origen de ese veneno. Años atrás, su esposo, el amor de su vida, la había abandonado por una mujer más joven, dejándola no solo con el corazón roto, sino también con una montaña de deudas y la responsabilidad de cuidar a un padre que envejecía. En su mente torcida por el dolor y la humillación, don Anselmo se convirtió en el chivo expiatorio de todas sus desgracias. Él era la cadena que la ataba a San Miguel de las Penas, el ancla que la hundía en una vida que despreciaba. Cada arruga en el rostro de su padre era un recordatorio de su propio fracaso, de su propia jaula de resentimiento. En medio de este panorama desolador, una semilla de esperanza existía, aunque don Anselmo apenas se atrevía a reconocerla. Desde 1970, la única ventana de su habitación, sus ojos a menudo se encontraban con la figura solitaria de un caballo en el corral vecino. Era un animal majestuoso, de un profundo color marrón oscuro, ya entrado en años, pero con una postura que aún conservaba una nobleza indomable. Su nombre era Trueno, y había sido el caballo de don Anselmo en sus mejores años, un compañero fiel en las largas jornadas de trabajo en el campo. Ahora, viejo y casi olvidado, el caballo parecía observar la casa con una atención particular, un testigo mudo y paciente del drama que se desarrollaba en su interior, su presencia un punto de calma en el turbulento mundo del anciano. La apariencia de Trueno era un reflejo del abandono que lo rodeaba. Su pelaje marrón estaba opaco por el polvo y la falta de cuidado, y sus crines largas y enredadas, pero nada de eso podía opacar la fuerza que emanaba de su figura. Era un animal fuerte, con un pecho amplio y unas patas robustas que habían recorrido incontables kilómetros de nindos tierra árida. Pero lo más impactante eran sus ojos. Grandes, oscuros y líquidos, parecían guardar la sabiduría de los tiempos, una profundidad insondable que transmitía una inteligencia casi humana. Cuando miraba hacia la ventana de don Anselmo, no parecía haber la simple curiosidad de un animal, sino una comprensión, una conexión espiritual que trascendía las palabras y las especies. Esa conexión silenciosa era el único bálsamo para el alma herida
de don Anselmo. En los momentos de mayor angustia, cuando las palabras de Daniela eran más crueles, él se arrastraba hasta la ventana y buscaba la mirada de Trueno. Y al encontrarla, una paz inexplicable lo invadía. Era como si el caballo, con su sola presencia, le recordara que no estaba completamente solo, que existía una lealtad pura y silenciosa en el mundo. No había gestos, no había sonidos, solo un cruce de miradas entre un hombre roto y su viejo amigo, un intercambio que duraba apenas unos segundos, pero que le daba la fuerza necesaria para soportar un día más. Era un ancla espiritual, un recordatorio de que la nobleza aún existía, aunque fuera en el corazón de un animal. Los vecinos de San Miguel de las Penas no eran sordos. Los gritos de Daniela eran una constante en la banda sonora del pueblo, frases hirientes que el viento llevaba de casa en casa. Sentían una profunda lástima por don Anselmo, a quien recordaban como un hombre bueno y trabajador. Murmuraban entre ellos, sacudían la cabeza con tristeza, pero nadie se atrevía a intervenir. El carácter explosivo de Daniela era bien conocido. Su ira era como un fuego que consumía todo a su paso, y el miedo los mantenía a raya. Preferían encerrarse en sus casas, hacer la señal de la cruz y rezar por el alma del pobre viejo, convenciéndose de que no era su lugar meterse en asuntos de familia, dejando así a don Anselmo completamente aislado en su infierno doméstico. Cada noche, la rutina se repetía con una fidelidad dolorosa. Mientras don Anselmo rezaba en su cuarto pidiendo por la redención del alma atormentada de su hija, el narrador omnisciente podía sentir la intención que se gestaba en el corral. Trueno no dormía, se mantenía de pie, inmóvil como una estatua de bronce bajo la luz de la luna, con las orejas siempre alertas en dirección a la casa. Su poderoso cuerpo estaba tenso, no por el frío de la noche, sino por una vigilia autoimpuesta. Era como si el noble animal sintiera el peso del sufrimiento de su antiguo amo, como si estuviera esperando una señal, un llamado desesperado para el cual había estado preparándose en silencio durante meses, un guardián silencioso, aguardando el momento de actuar. Así transcurrían los días en San Miguel de las Penas, en un delicado y terrible equilibrio. Un padre cuya fe lo sostenía al borde del abismo, una hija consumida por un odio que amenazaba con devorarla por completo, y un caballo que observaba en silencio, acumulando una fuerza que nadie podía imaginar. La tensión en aquella casa era palpable, una tormenta eléctrica contenida que crecía con cada humillación, con cada oración susurrada, acercándose inevitablemente al punto de quiebre. Lo que nadie sabía era que el milagro y la tragedia a menudo caminan de la mano, y que la intervención divina estaba a punto de manifestarse de la forma más atronadora y salvaje. Antes de que la tormenta finalmente se desate, queremos hacerte una pregunta. Comenta aquí abajo. ¿Alguna vez has sentido una conexión especial con un animal? ¿Una que parecía ir más allá de las palabras? Cuéntanos tu historia, pues creemos que en esas conexiones también habita una chispa de lo divino. Para entender la profundidad del abismo que se había abierto en esa casa, debemos viajar al pasado, a un tiempo en que don Anselmo no era una sombra encorvada, sino un roble. En su juventud, sus hombros eran anchos y su espalda recta, un hombre forjado en la tierra cuyo sudor había regado cada surco del campo que trabajaba. Su risa era un trueno benévolo que resonaba en el valle, y sus manos, ahora nudosas y débiles, eran capaces de amansar a la bestia más salvaje y de arrancar los frutos más generosos de la tierra. Él era San Miguel de las Penas en su esencia, un hombre de pocas palabras pero de un espíritu inmenso, cuya vida estaba regida por el sol, la lluvia y una fe tan simple como poderosa. A su lado, como el río que nutre al árbol, estaba Elena, su esposa. Ella era la melodía suave que contrarrestaba la fuerza silenciosa de Anselmo.
Su bondad era legendaria en el pueblo. No había puerta que se le cerrara ni necesidad que no intentara aliviar. Era el pegamento que unía no solo a su familia, sino a la comunidad entera. Su cocina siempre olía a tortillas recién hechas y a café de olla, y sus brazos siempre estaban abiertos para un abrazo. Fue ella quien le enseñó a Anselmo a leer pasajes de la Biblia por las noches y quien plantó en el corazón de su hija, Daniela, las primeras semillas de un amor que trágicamente no lograrían germinar del todo. En los recuerdos más preciados de don Anselmo, Daniela no era un monstruo de amargura, sino una niña de ojos brillantes y risa cantarina que corría por los campos persiguiendo mariposas. Él la recordaba en sus hombros, señalando las nubes y pidiéndole que le bajara una. Aferrarse a esa imagen era su forma de resistencia, su acto de fe más personal. Creía, con la terquedad de un santo, que en algún lugar debajo de las capas de ira y resentimiento, esa niña todavía existía. Era por ella, por ese fantasma de una hija amada, que soportaba el calvario diario, esperando el milagro que la trajera de vuelta del exilio de su propio odio. La muerte de Elena fue la primera grieta en los cimientos de su mundo. Una fiebre repentina, implacable, se la llevó en menos de una semana, dejando un silencio que ninguna palabra pudo llenar jamás. Anselmo se sintió como un árbol partido por un rayo, todavía en pie pero hueco por dentro. Para la joven Daniela, la pérdida de su madre fue como perder el sol. El mundo se volvió un lugar frío, oscuro e incomprensible. La ausencia de Elena creó un vacío que ninguno de los dos supo cómo llenar, y en ese vacío comenzaron a crecer las malas hierbas del dolor no resuelto, la tristeza que se pudre y se convierte en otra cosa, algo mucho más oscuro. Fue en esos años de duelo compartido, pero no comunicado, que la relación de Anselmo con Trueno se profundizó. El caballo se convirtió en su confidente silencioso. Mientras trabajaba la tierra, Anselmo le hablaba a Trueno de Elena, de sus miedos, de la creciente distancia con su hija. El animal parecía escuchar, moviendo sus orejas y resoplando suavemente, ofreciendo una compañía que no juzgaba, que no exigía nada. Trueno era más que una bestia de carga, era un testigo de su dolor, un ancla viviente a un mundo que todavía tenía sentido, un mundo donde la lealtad y el trabajo duro significaban algo. El vínculo entre ellos se forjó en el sudor y las lágrimas silenciosas. Pero el campo, como la vida, puede ser cruel. Una sequía prolongada, seguida de una plaga, arruinó las cosechas año tras año. Las deudas comenzaron a acumularse como nubes de tormenta en el horizonte. Anselmo tuvo que vender parte de sus tierras, luego sus herramientas y finalmente la mayor parte de su ganado. La pobreza se instaló en su casa no como una visita, sino como un miembro permanente y opresivo de la familia. Cada pérdida material era un golpe a su identidad, a su orgullo de hombre proveedor. Vio cómo el futuro que soñaba para Daniela se desvanecía como el agua en la tierra reseca, y un sentimiento de impotencia comenzó a roerle el alma. El golpe final fue el que le dio su propio cuerpo. La espalda que había sido su fortaleza cedió, y la artritis se ensañó con sus manos, convirtiendo las tareas más simples en una tortura. Ya no podía trabajar en el campo. Dejó de ser el roble para convertirse en una rama frágil, dependiente de la hija a la que sentía que le había fallado. Este fue el inicio de su confinamiento, su lenta transición de patriarca a prisionero en su propia casa. La dependencia era una humillación que aceptaba con la misma resignación con la que aceptaba las sequías o las plagas, como una prueba de fe enviada por Dios, un calvario que debía recorrer. En su interior, don Anselmo libraba una batalla silenciosa. Una parte de él se sentía una carga inútil, una boca que alimentar sin poder aportar nada a cambio.
Escuchaba las acusaciones de Daniela y, en sus momentos más oscuros, una vocecita cruel en su interior le decía que ella tenía razón. Pero entonces su fe resurgía. Se aferraba a su rosario como un náufrago a una tabla, y entendía que su propósito ya no era labrar la tierra, sino labrar el alma de su hija con sus oraciones. Su sufrimiento, pensaba, debía tener un propósito divino, y aceptaba su cruz con la esperanza de que su sacrificio sirviera para la redención de Daniela. Para entender la crueldad de Daniela, hay que entender la anatomía de su sueño roto. Ella nunca quiso la vida de San Miguel de las Penas. Soñaba con la ciudad, con un vestido bonito, con una vida donde no tuviera que oler a tierra y a pobreza. Su matrimonio con Ricardo fue su boleto de escape soñado. Él llegó al pueblo como un vendedor viajero, con palabras dulces como la miel y promesas de un mundo que brillaba mucho más allá de las colinas polvorientas que la rodeaban. Ella se enamoró no solo del hombre, sino de la promesa que él representaba, la promesa de una vida diferente, una vida donde ella no sería la hija del campesino pobre. Ricardo le pintó un futuro de colores vibrantes. Hablaba de una casa con un jardín florido en la ciudad, de viajes, de una existencia libre de las cadenas del campo. Durante los primeros años, ese sueño pareció hacerse realidad. Vivían en una pequeña ciudad cercana, y aunque no eran ricos, Daniela se sentía lejos, por fin, del polvo de su origen. Sin embargo, poco a poco, el color de ese sueño comenzó a desvanecerse. Ricardo se volvió distante, pasaba más noches fuera de casa, y sus palabras dulces fueron reemplazadas por excusas frías y una indiferencia que la congelaba por dentro, haciéndola sentir tan sola como lo estaba en San Miguel. El día que él se fue, no hubo una confrontación, no hubo un adiós, solo una nota sobre la mesa de la cocina, unas cuantas líneas torpes que hablaban de buscar su propio camino. Pero el verdadero golpe vino después. El descubrimiento de que Ricardo no solo la había abandonado, sino que la había dejado hundida en deudas que él había acumulado a sus espaldas. La casa, los muebles, todo estaba a punto de ser embargado. La humillación fue total. No solo había fracasado su sueño de escapar, sino que ahora estaba en una posición peor que en la que había empezado, con el corazón roto y el bolsillo vacío. Regresar a San Miguel de las Penas fue la caminata de la vergüenza. Cada mirada de los vecinos era una daga de lástima que se le clavaba en el alma. Los susurros la seguían por la calle. Pobre Daniela, la abandonó el marido. Esa piedad no solicitada era peor que el odio. La hacía sentir pequeña, patética, un fracaso a la vista de todos. Para protegerse de ese dolor insoportable, comenzó a construir un muro alrededor de su corazón. Un muro hecho de ladrillos de ira y cemento de resentimiento. Si el mundo iba a verla como una víctima, ella se encargaría de que le tuvieran miedo en lugar de lástima. Y así, su dolor se agrió y se convirtió en veneno. No podía odiar a Ricardo, porque él ya no estaba allí. Su odio necesitaba un objetivo tangible, un lugar donde descargar toda la frustración y la rabia que la consumían por dentro. Y su padre, don Anselmo, con su paciencia infinita y su presencia constante, se convirtió en el blanco perfecto. En su mente retorcida, él representaba todo lo que ella odiaba de su vida: la pobreza, el pueblo, la sensación de estar atrapada. Él era el ancla que le impedía, según ella, volver a intentar escapar, la encarnación de su jaula. Hubo un momento, un punto de inflexión que selló este destino cruel. Poco después de su regreso, en una tarde gris, don Anselmo se acercó a ella mientras lloraba en silencio en la cocina. Puso su mano temblorosa sobre su hombro y dijo con voz suave: «Todo estará bien, hijita. Dios aprieta pero no ahoga». La reacción de Daniela fue explosiva. Se levantó de un salto, apartando su mano como si quemara. «No me toques.
Tú y tu Dios no saben nada, le gritó con una furia que lo dejó paralizado. En ese instante, el amor y la compasión se rompieron, y la dinámica de verdugo y víctima quedó establecida para siempre. Dentro de su cabeza, una voz cruel no dejaba de susurrarle. Era un eco constante de sus inseguridades, que le decía que era una fracasada, que su vida no tenía valor. Esta voz interna se alimentaba de su amargura, y para acallarla necesitaba proyectarla hacia afuera. Gritarle a su padre era una forma de gritarle a su propio sentimiento de impotencia. Humillarlo era un intento desesperado de sentirse poderosa, aunque fuera por un breve y miserable instante. Se convenció a sí misma de que él era la causa de todo su sufrimiento, una mentira que necesitaba creer para poder sobrevivir al peso de su propia decepción. La casa misma se convirtió en un reflejo de su estado interior. Dejó de limpiar, de cuidar el pequeño jardín que una vez fue el orgullo de su madre. El polvo se acumuló en los muebles, las telarañas adornaron las esquinas y la pintura de las paredes se descascaró como piel enferma. El abandono exterior era un grito silencioso de su negligencia interior. Vivir en la sordidez era su forma de castigarse y de castigar al mundo, de mostrarle a todos, y especialmente a su padre, cuán miserable se sentía. La casa que una vez fue un hogar humilde pero lleno de amor, se transformó en un mausoleo de sueños muertos y esperanzas podridas. La crueldad de Daniela comenzó a escalar, pasando de las meras palabras a una negligencia activa. Los frijoles fríos se volvieron cada vez más escasos. A veces pasaba un día entero olvidándose de llevarle comida a su padre. El agua se convirtió en un arma de control, una herramienta para doblegar su espíritu. Don Anselmo, en su rincón, aceptaba estos castigos con una mansedumbre que solo enfurecía más a Daniela. Su resistencia pasiva, su negativa a quebrarse, era un desafío a su poder, lo que la impulsaba a ser cada vez más cruel, en una espiral descendente de sadismo y desesperación. El cuerpo de don Anselmo comenzó a registrar el abuso. Perdió peso a un ritmo alarmante, sus pómulos se volvieron afilados, y su piel se pegó a los huesos. Un temblor constante se apoderó de sus manos, y una tos seca y persistente lo sacudía durante las noches. Se movía con una lentitud extrema, cada paso era un esfuerzo monumental. La luz en sus ojos, aunque no se extinguía, se volvía más tenue, como una vela luchando contra un viento huracanado. Estaba desapareciendo lentamente, consumido no solo por el hambre, sino por la pena de ver en lo que se había convertido su única hija. Una mañana, una vecina de buen corazón, doña Elodia, se atrevió a cruzar la línea. Viendo el estado de don Anselmo a través de la ventana, se acercó a la puerta con un plato de caldo caliente. «Danielita, pensé que a tu papá le gustaría un poco de mi caldo», dijo con una sonrisa nerviosa. La reacción de Daniela fue volcánica. Le arrebató el plato, lo estrelló contra el suelo y le gritó: «Nadie se mete en casa, lárguese vieja chismosa». El estruendo cerró la última puerta de ayuda. Después de eso, nadie más en el pueblo se atrevió a acercarse. El aislamiento de don Anselmo era ahora total. Incluso la iglesia fue rechazada. El padre Miguel, el anciano párroco del pueblo, preocupado por no ver a don Anselmo en misa durante meses, decidió hacer una visita. Apenas llamó a la puerta, Daniela la abrió solo una rendija, bloqueando el paso con su cuerpo. «Aquí no necesitamos sus sermones», siseó. «Sí, su Dios es tan bueno, ¿por qué nos dejó en esta miseria?». Y le cerró la puerta en la cara. Este acto de sacrilegio conmocionó al sacerdote y demostró que Daniela había cerrado su corazón no solo al amor humano, sino también a cualquier posibilidad de gracia divina. En el silencio de su cuarto, un nuevo sentimiento comenzó a crecer en don Anselmo: el miedo.
No era miedo a la muerte, que sentía cercana y casi como una liberación. Era un miedo profundo y visceral por el alma de Daniela. ¿Qué sería de ella cuando él ya no estuviera? ¿Quién sería el receptáculo de tanto odio? Veía una oscuridad en sus ojos que le helaba la sangre, una oscuridad que parecía devorarla desde dentro. Sus oraciones se volvieron más urgentes, más desesperadas, ya no pidiendo la salvación de su hija, sino su rescate de las garras de un mal que él sentía casi demoníaco. Daniela, por su parte, empezó a mostrar signos de una creciente inestabilidad. Los vecinos la oían hablar sola mientras barría el patio con furia, discutiendo con fantasmas invisibles, probablemente con el recuerdo de su marido o con la personificación de su propio fracaso. Su ira ya no necesitaba la presencia de su padre para manifestarse. Se había convertido en su compañera constante, un murmullo venenoso que la acompañaba a todas horas. La casa se llenó de una energía opresiva, como si las paredes mismas estuvieran absorbiendo la locura y el odio que emanaban de ella, volviéndose un lugar enfermo. Para don Anselmo, los únicos momentos de lucidez y paz eran aquellos que robaba en la ventana. La vista de Trueno se convirtió en su única terapia, su única conexión con un mundo donde la bondad todavía era posible. Observaba al caballo pastar, sacudir la cabeza para espantar a las moscas, o simplemente descansar bajo el sol. Eran escenas de una normalidad tranquilizadora que contrastaban brutalmente con la anormalidad de su existencia. Cada mirada al caballo era un recordatorio de la lealtad, la fuerza y la dignidad, cualidades que sentía que se estaban extinguiendo en su propio mundo, y Trueno parecía sentir la escalada de la tensión. Su comportamiento cambió, ya no estaba tranquilo en su corral. Se le veía agitado, caminando de un lado a otro a lo largo de la cerca que daba a la casa, como un centinela nervioso. A veces se detenía abruptamente, levantaba la cabeza y olfateaba el aire, como si pudiera oler la maldad que se estaba gestando en el interior. Sus relinchos se volvieron menos frecuentes, pero más profundos, cargados de una inquietud que los pocos que lo escuchaban no podían entender, pero que les ponía la piel de gallina. Hubo un día, solo uno, en que la tormenta pareció amainar. Daniela se levantó en silencio. No hubo gritos, no hubo insultos. Incluso le dejó a su padre un trozo de pan junto a un vaso de agua sin tirarlo al suelo. Una pequeña y frágil semilla de esperanza brotó en el corazón de don Anselmo. ¿Sería posible? ¿Se habría cansado de odiar? Se atrevió a soñar con una tregua, con una vejez tranquila. Pasó el día rezando, agradeciendo a Dios por lo que parecía el inicio de un milagro. Pero la calma, como a menudo sucede antes de las peores tempestades, era solo una ilusión cruel. Al día siguiente, la esperanza fue brutalmente aplastada. A don Anselmo se le cayó un trozo del pan al suelo por el temblor de sus manos. Al verlo, Daniela explotó con una furia multiplicada, como si la calma del día anterior solo hubiera servido para acumular más presión. «Eres un inútil hasta para comer», le gritó su voz rasgando el aire. «Ni los cerdos son tan torpes». El ciclo se reafirmó con una violencia renovada. Don Anselmo comprendió entonces que no había escapatoria. El odio de su hija era un monstruo insaciable, y la paz había sido solo un breve respiro antes de una embestida aún más feroz. Comenzó a sentir cómo su propia fuerza vital se desvanecía. No era solo el hambre física, era un agotamiento del alma, una fatiga existencial causada por la exposición constante a la negatividad y el desprecio. Se sentía como una planta a la que se le niega sistemáticamente el sol y el agua. A veces, al mirarse en el pequeño trozo de espejo roto que guardaba, apenas reconocía al hombre demacrado que le devolvía la mirada.
Se estaba volviendo un fantasma en su propia vida, un espectro cuya única tarea era esperar el final, ya fuera por la mano de Dios o por la de su hija. La casa era una olla a presión a punto de estallar. La tensión se había vuelto tan densa que se podía sentir en el aire, una vibración constante y ominosa. Cada crujido de la madera, cada portazo, cada silencio prolongado estaba cargado de una violencia latente. Era una atmósfera irrespirable, cargada de años de resentimiento, dolor y oraciones no respondidas. El escenario para la tragedia final estaba montado. Solo faltaba la chispa que encendiera la mecha, el pequeño accidente que desatara el infierno que se había estado gestando durante tanto, tanto tiempo. Desde su corral, Trueno observaba todo esto con una percepción que iba más allá de los 5 sentidos. El narrador omnisciente puede entrar en la mente del noble bruto y ver los recuerdos que allí se guardan. Él recordaba a Anselmo no como el anciano frágil de la ventana, sino como el hombre fuerte y amable que le había enseñado a confiar en la mano humana. Recordaba el olor a tierra y a trabajo honesto que emanaba de él, un olor que ahora había sido reemplazado por el hedor a enfermedad y a miedo que se filtraba desde la casa. Los sentidos del caballo estaban en alerta máxima. Podía oler la acidez de la ira de Daniela y la química del miedo que desprendía el cuerpo de don Anselmo. Escuchaba los gritos, pero también los silencios, y estos últimos eran los que más lo perturbaban. El silencio después de un grito era un vacío lleno de dolor. Estos estímulos se traducían en su cuerpo en una tensión muscular constante, un deseo primario de intervenir, de proteger al líder de su manada, a su único y verdadero amo, de la amenaza que vivía bajo su mismo techo. Su confinamiento en el corral era una tortura. A veces se lanzaba contra la cerca de madera, probando su resistencia, sintiendo la frustración de estar tan cerca y a la vez tan lejos. Hurgaba la tierra con sus poderosas pezuñas, levantando nubes de polvo en un despliegue de impotencia. Su instinto le decía que algo terrible estaba a punto de suceder. No sabía qué, ni cómo, pero la certeza estaba grabada en cada fibra de su ser. Su lealtad, forjada a lo largo de una vida de servicio y compañía, le exigía actuar, pero estaba atrapado. Veía el rostro de don Anselmo en la ventana, cada día más pálido, más etéreo. La figura de su amo se encogía, se volvía más transparente, y Trueno sentía una angustia que los humanos creen exclusiva de su especie. Era el dolor de ver a un ser amado extinguirse. En sus ojos de animal no había juicio, solo una devoción inquebrantable y una creciente urgencia. La conexión entre ellos se había vuelto un hilo de energía, palpable. El caballo sentía el debilitamiento de Anselmo como si fuera el suyo propio, una herida compartida a través de la distancia. El narrador omnisciente sabe que esta lealtad no era un simple instinto animal, era un pacto espiritual sellado años atrás. Trueno era el guardián de Anselmo, su compañero de alma en el mundo natural. Habían compartido el pan y la sal, el trabajo y el descanso. Eran 2 mitades de una misma historia, una escrita en el lenguaje de los hombres y la otra en el lenguaje silencioso de la naturaleza. Y en ese pacto no escrito estaba implícita la promesa de protección, una promesa que Trueno estaba dispuesto a cumplir sin importar el costo. Cuando Daniela cruzaba el patio, el caballo emitía un bufido bajo y amenazante, un retumbar que nacía en lo profundo de su pecho. Sus ojos la seguían con una intensidad fría, no reconociendo en ella a la niña que solía darle terrones de azúcar, sino a una depredadora, a una fuente de peligro para su amo. La veía como una anomalía, una presencia discordante en el orden natural de las cosas.
Si no fuera por la cerca, su instinto lo habría llevado a interponerse entre ella y la casa, a convertirse en un muro viviente de músculo y hueso. Un recuerdo vívido ardía en la memoria de Trueno. Una tarde hace muchos años, Anselmo tropezó con una roca en el campo más alejado y se rompió una pierna. Incapaz de moverse, quedó a merced de la noche y de los coyotes. Trueno no lo abandonó. Se quedó a su lado, erguido y alerta, relinchando y pateando el suelo cada vez que un depredador se acercaba demasiado. Permaneció como su guardián durante toda la noche hasta que, al amanecer, sus relinchos guiaron a los equipos de búsqueda. Ya había salvado a su amo una vez. Estaba preparado para hacerlo de nuevo. Una fuerza extraña, casi mística, parecía acumularse en su interior. No era solo la adrenalina de un animal agitado, era algo más. El narrador puede sentirlo como una carga eléctrica, una energía justiciera que la tierra misma parecía estarle infundiendo. Cada día de sufrimiento de Anselmo era como una gota de combustible en un motor de furia sagrada. Estaba absorbiendo el dolor de su amo y transformándolo en un poder que pronto se desataría. No sería solo un caballo defendiendo a su dueño, sería un instrumento de una voluntad superior. A veces, en la quietud de la noche, Trueno levantaba su cabeza hacia el cielo estrellado. Su mirada se perdía en la inmensidad, y un vapor salía de sus fosas nasales como si estuviera rezando a su manera. Parecía estar buscando una señal, una autorización del gran espíritu del universo para romper sus cadenas y cumplir con su destino. Observaba la luna, las estrellas, como si en ellas pudiera leer el momento exacto en que su intervención sería no solo necesaria, sino divinamente ordenada. Estaba esperando la llamada. Así, las tres almas se encontraban en el precipicio. Don Anselmo, reducido a un susurro de hombre, aferrado a la última hebra de su fe. Daniela, una vorágine de odio a punto de alcanzar su máxima velocidad, ciega a todo excepto a su propio dolor. Y Trueno, el guardián silencioso, cargado de un poder celestial, esperando el momento preciso para desatar el trueno que le daba nombre. La atmósfera en San Miguel de las Penas era pesada, cargada de una tragedia inminente, pero también de la promesa de un milagro impensable. Hemos visto cómo el dolor puede envenenar un alma y cómo la fe puede resistir en las peores condiciones. Ahora te preguntamos, ¿crees que el perdón es siempre posible, incluso para los actos más crueles? Escribe sí o no en los comentarios y dinos por qué. Tu perspectiva enriquece esta historia. La calma que había precedido a la tormenta finalmente se rompió, y lo hizo por la razón más trivial, la más humana. Era el mediodía, y el calor en San Miguel de las Penas era tan opresivo que parecía aplastar la vida misma. En un gesto que podría haber sido confundido con piedad por un extraño, pero que en realidad era una migaja de deber a regañadientes, Daniela le llevó a su padre un vaso con agua. Don Anselmo, con sus manos temblorosas y torpes por el hambre y la debilidad, intentó tomarlo. Sus dedos, frágiles como ramas secas, apenas rozaron el cristal antes de que éste se resbalara y cayera, haciéndose añicos contra el suelo de tierra apisonada en un estallido que sonó como un disparo en el silencio de la casa. El sonido del vaso rompiéndose fue el detonador. Para Daniela no fue el sonido de un simple accidente, sino la sinfonía de su propia vida hecha pedazos, la confirmación final de la inutilidad de su padre. La máscara de contención que había usado durante la extraña calma del día anterior se desintegró, revelando un rostro contorsionado por una furia que había estado fermentando durante años. Sus ojos, antes apagados por la amargura, ahora ardían con un fuego helado y destructivo. Ya no veía a su padre, al hombre que le dio la vida,
Solo veía la encarnación de su miseria, un error que necesitaba ser borrado, un estorbo que finalmente había colmado su paciencia. «Ya no sirves para nada. Eres pura miseria», gritó. Y esta vez sus palabras no eran solo insultos, eran una sentencia. La rabia le dio una fuerza que no sabía que poseía. Antes de que don Anselmo pudiera reaccionar, ella lo agarró por el cuello de su camisa raída, levantándolo del catre con una violencia que le sacó el aire de los pulmones. El cuerpo del anciano era liviano, frágil como el de un pájaro, y no opuso resistencia alguna. Era un muñeco de trapo en manos de una furia ciega, un objeto inerte que estaba a punto de ser arrastrado hacia el rincón más oscuro de la casa y del alma de su hija. Lo arrastró fuera de la habitación, a través del pequeño patio trasero. Los pies descalzos de don Anselmo se raspaban contra la tierra seca y las piedras, pero el dolor físico era insignificante comparado con el terror y la profunda tristeza que inundaban su corazón. La arrastraba hacia el cobertizo de minuto leña, un lugar al fondo del terreno, un apéndice decrépito de la casa principal. El sol del mediodía golpeaba sus espaldas, creando una escena grotesca y terrible. La hija, convertida en verdugo, arrastrando a su padre, la víctima silenciosa, hacia un destino que ninguno de los dos podía haber imaginado en sus peores pesadillas. La puerta del cobertizo se abrió con un chirrido que sonó como un lamento. El interior del cobertizo era oscuro y olía a humedad, a madera podrida y a metal oxidado. Era una tumba para herramientas olvidadas y recuerdos muertos. La luz, que se filtraba por las grietas de las tablas, dibujaba barras de polvo en el aire, iluminando hachas, machetes y serruchos colgados en las paredes como instrumentos de una tortura medieval. Para Daniela, este lugar era simplemente donde guardaba la leña. Para don Anselmo, en ese momento, se sentía como el fin del mundo, una antesala del infierno a la que había sido conducido por la persona que más debería haberlo amado. El aire era pesado, cargado de una maldad tangible. Los ojos de Daniela, adaptándose a la penumbra, buscaron frenéticamente en las paredes. Pasaron por un hacha, un machete, y se detuvieron en una vieja sierra de mano. Estaba cubierta de óxido, las manchas rojizas parecían sangre seca, y sus dientes irregulares prometían un dolor terrible. Con un gruñido, la arrancó del clavo donde colgaba. El peso del metal en su mano se sentía extrañamente correcto, una extensión de su propia ira dentada. No la tomó con la intención clara de matar, sino con el deseo instintivo de aterrorizar, de quebrar por completo el espíritu de su padre, de hacerlo sentir el mismo terror y la misma impotencia que ella sentía cada día de su vida. Don Anselmo, tirado en el suelo, vio cómo su hija levantaba la sierra. En ese instante todo el miedo se desvaneció, reemplazado por un abismo de tristeza. Vio en los ojos de Daniela un vacío tan absoluto, una oscuridad tan profunda, que comprendió que ella estaba perdida. Más allá de cualquier palabra o gesto, el dolor que sintió no era por él mismo, sino por ella. El sufrimiento había consumido a su niña, la había transformado en un monstruo, y él, su padre, no había podido hacer nada para evitarlo. Era la derrota final, la constatación de que su amor y sus oraciones no habían sido suficientes para salvarla del infierno que ella misma había creado. Cerró los ojos, no para evitar la visión de la sierra, sino para buscar un último refugio. No suplicó por su vida, no gritó. En el silencio de su alma dirigió una última oración, un susurro tan íntimo que solo Dios podría escucharlo. Madre Santísima de Guadalupe, pensó, sintiendo el calor de su fe por última vez, recíbeme ya en tu regazo y ten piedad de ella, madre, ten piedad de mi niña perdida.
Fue una oración de entrega total y en su último aliento de conciencia, un acto de amor incondicional, pidiendo misericordia no para él, sino para su verdugo. Era el fin. Pero la oración de un alma justa, incluso una susurrada en el corazón, tiene el poder de sacudir los cimientos del cielo. En el corral, Trueno, que había estado pateando la tierra con una agitación frenética, se detuvo de repente. Una quietud sobrenatural se apoderó de él. Levantó su noble cabeza, sus fosas nasales se ensancharon y sus orejas se giraron como antenas, captando una señal que ningún otro ser podía percibir. La súplica silenciosa de don Anselmo había cruzado la distancia, no como un sonido, sino como una onda de energía espiritual, y el caballo, el guardián, el amigo fiel, había recibido el llamado. Era su momento. Lo primero que se escuchó no fue un relincho, sino un estruendo, un galope furioso que hacía temblar la tierra. ¡Bum, bum, bum! Un ritmo atronador y primitivo que crecía en intensidad con cada segundo. Era el sonido de la justicia en marcha, el sonido de un corazón leal desatado. Trueno, con la fuerza de una década de frustración contenida, se había lanzado contra la vieja cerca de madera. Las 160 tablas, podridas por el sol y la lluvia, se hicieron añicos como si fueran de papel. El guardián estaba libre y corría hacia el cobertizo no como un animal, sino como un proyectil de furia divina. Justo cuando el brazo de Daniela alcanzaba el punto más alto de su arco, una sombra colosal bloqueó la entrada del cobertizo, sumiendo la escena en una oscuridad repentina. Trueno, con el polvo del patio levantándose a su alrededor y el sol creando un halo dorado en su crin, se irguió sobre sus patas traseras. Su figura se recortó contra la luz, más grande que la vida, imponente, aterradora, como un juez celestial descendido a la tierra para detener una abominación. Era una visión bíblica, un momento congelado en el tiempo, donde el mundo natural y el divino se fusionaron en un instante de poder absoluto. Y entonces lanzó el relincho. Pero no era el relincho de un caballo, era un sonido que parecía nacer de las profundidades de la tierra y del cielo al mismo tiempo. Un rugido atronador, lleno de angustia, de furia y de un dolor ancestral. Era la voz de todos los sufrimientos de don Anselmo, la materialización de cada lágrima no derramada, de cada oración susurrada en la oscuridad. El sonido atravesó el aire, no como una onda, sino como una espada, un juicio final que parecía capaz de rajar el alma de los pecadores y de hacer que los ángeles se detuvieran a escuchar. Ese grito sobrenatural no se quedó en el cobertizo. Se expandió en círculos concéntricos por todo San Miguel de Mío. Las Penas. Retumbó en las calles polvorientas, hizo vibrar los vidrios de las ventanas y silenció el ladrido de los perros. La gente salió de sus casas mirando al cielo, buscando la fuente de ese trueno imposible en un día sin nubes. El trabajo se detuvo, las conversaciones cesaron. Cada habitante del pueblo sintió ese sonido en el tuétano de sus huesos, un escalofrío colectivo que les advertía que algo terrible y sagrado estaba ocurriendo en ese mismo instante. El milagro, o la condena, se había hecho público. El relincho golpeó a Daniela con la fuerza de un muro invisible. Su brazo, que sostenía la sierra, se quedó congelado en el aire. Sus músculos se paralizaron, y el arma se le escapó de los dedos, cayendo al suelo con un ruido metálico y sordo que la devolvió a la realidad. La furia que la había consumido se evaporó en un instante, reemplazada por un terror primordial, el miedo a lo desconocido, a lo sagrado. Sus ojos, desorbitados, no veían al viejo caballo de su padre. Veían una aparición, un espectro vengador, la encarnación de un poder que la juzgaba y la encontraba culpable. Trueno aterrizó sobre sus 4 patas con un golpe seco que levantó una nube de polvo.
Su pecho subía y bajaba con agitación, y de sus fosas nasales salía vapor, a pesar del calor. Avanzó un paso hacia el interior del cobertizo, bajando la cabeza, y sus ojos se clavaron en los de Daniela. No había locura animal en su mirada, sino una inteligencia fría, una acusación directa y milenaria. Ante esa mirada, Daniela retrocedió arrastrándose, tropezó y cayó sentada en el suelo sucio, completamente despojada de su ira, reducida a una figura patética y temblorosa. La depredadora se había convertido en presa. Alertado por el silencio repentino, don Anselmo abrió lentamente los ojos. Lo que vio lo dejó sin aliento. Su hija, acurrucada en el suelo, temblando de miedo, y de pie sobre ella, como un arcángel guardián, estaba Trueno, su viejo y fiel amigo, cubierto de polvo y sudor, pero con un aura de majestad que nunca antes le había visto. El caballo no era solo un animal, era la respuesta a su oración, el mensajero de la Virgen, el milagro hecho carne y hueso. Una lágrima, la primera en muchos años, rodó por la mejilla arrugada de don Anselmo, una lágrima no de tristeza, sino de asombro y gratitud. La intervención divina había ocurrido. El acto de crueldad fue detenido en su mismo filo por una fuerza que nadie puede explicar. El relincho de un caballo se convirtió en la voz de Dios, cambiando el curso del destino en un instante. El equilibrio de poder se ha roto y nada volverá a ser como antes en San Miguel de las Penas. El sonido de ese milagro todavía flota en el aire, esperando a que los corazones de los hombres decidan qué hacer con él. Ahora queremos que te tomes un momento para reflexionar. Cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez has presenciado o escuchado sobre un evento tan increíble que desafía toda explicación lógica? Un momento que solo podría describirse como un milagro. Tu historia puede inspirar a otros a mantener la fe. En el suelo del cobertizo, Daniela no era más que un ovillo de terror y confusión. El eco de aquel relincho sobrenatural todavía resonaba en su cráneo, demoliendo las murallas de odio que había construido durante años. Fue como si el sonido hubiera sacudido su alma hasta despertarla de una larga y terrible pesadilla. Por primera vez en mucho tiempo vio a su padre no como una carga o un símbolo de su fracaso, sino como lo que era, un anciano frágil, vulnerable, a quien ella había estado a punto de herir de una forma irreparable. Una ola de culpa, tan devastadora como un tsunami, la ahogó, y un sollozo desgarrador, el primer sonido genuinamente humano que emitía en años, brotó desde lo más profundo de su ser roto. El estruendo del milagro había sido el llamado que la comunidad necesitaba para actuar. Alertados por un sonido que desafiaba toda lógica, los vecinos, liderados por la valiente doña Elodia y un par de campesinos robustos, corrieron hacia la casa de Daniela con el corazón en un puño. La escena que encontraron los dejó paralizados. La sierra oxidada en el suelo. Don Anselmo hecho un ovillo de dolor. Daniela llorando desconsoladamente y, en medio de todo, un caballo imponente, con los ojos todavía encendidos por un fuego sagrado. No hacían falta palabras. La verdad de años de sufrimiento y el clímax de la crueldad estaban expuestos a la luz del sol para que todos los vieran. El miedo colectivo hacia Daniela se evaporó, reemplazado por una oleada de compasión por don Anselmo. Doña Elodia, sin dudarlo un segundo, se arrodilló junto al anciano, murmurando palabras de consuelo mientras lo ayudaba a incorporarse. «Ya pasó, don Anselmo, ya estamos aquí. No está solo», le decía, mientras otra vecina le ofrecía un rebozo para cubrir sus hombros temblorosos. Por primera vez en una eternidad sintió el calor del contacto humano, la gentileza de una mano amiga. Era como volver a nacer, como salir de una tumba oscura y respirar el aire puro de la bondad, un aire que creía haber olvidado para siempre. Mientras las mujeres atendían a don Anselmo,
Los hombres, junto con el padre Miguel, que había llegado casi sin aliento, formaron un semicírculo silencioso frente a Daniela. No hubo gritos ni acusaciones. Su juicio fue el peso de sus miradas, una mezcla de horror, decepción y una profunda tristeza. Expuesta y desarmada, Daniela no pudo levantar la vista del anzuelo. La vergüenza pública era un castigo más pesado que cualquier golpe. Se sentía desnuda, su alma podrida expuesta ante los ojos de la misma gente de la que siempre se había burlado y a la que había mantenido a raya con su carácter explosivo. Estaba completamente rota, humillada ante Dios y ante los hombres. Todos esperaban que don Anselmo, ahora a salvo entre sus vecinos, la condenara. Pero lo que ocurrió fue el segundo milagro de aquel día. Apoyado en el brazo de un campesino, miró a su hija postrada y llorando en el polvo. Su voz, aunque débil y quebrada, resonó con una claridad celestial en el silencio tenso. «Hija», dijo, y la palabra misma fue un bálsamo. «Yo te perdono. Nunca he dejado de rezar por ti, y no empezaré a hacerlo ahora». Ese acto de perdón incondicional ofrecido en el escenario de su casi martirio fue la onda de choque final que terminó de demoler el corazón de piedra de Daniela, permitiendo que una pequeña semilla de redención por fin pudiera encontrar tierra fértil. La justicia de San Miguel de las Penas resultó ser tan sabia como su fe. Comprendieron que encerrar a Daniela en una cárcel solo alimentaría su oscuridad. Siguiendo el consejo del padre Miguel, se decretó una justicia con cura. Su condena no serían los barrotes, sino el servicio. Debía limpiar la iglesia cada mañana, cuidar de los ancianos más necesitados del pueblo y pasar sus tardes ayudando en el pequeño dispensario. Era una penitencia pública, un camino largo y arduo para reconstruir no solo la confianza de la comunidad, sino su propia humanidad perdida, un acto a la vez, una palabra amable a la vez. Los años, como el río que a veces se seca, pero siempre encuentra su cauce, siguieron su curso en San Miguel de las Penas. El tiempo se encargó de asentar el polvo del milagro, transformando un evento impactante en una leyenda fundacional, una historia que se contaba en voz baja, alrededor de las fogatas y desde el púlpito de la iglesia. La vida en el pueblo cambió, no de forma drástica en lo material, sino profundamente en lo espiritual. El recuerdo de aquel relincho divino había despertado algo en el alma colectiva de la gente, un sentido renovado de comunidad, de responsabilidad y, sobre todo, de fe. Don Anselmo vivió sus últimos años rodeado del amor y el respeto que siempre había merecido. Fue acogido en la casa de doña Elodia, donde nunca más le faltó un plato de comida caliente, una palabra de aliento o una mano que sostener. Pasaba sus tardes sentado en el porche, contando historias a los niños y desgranando su rosario, ya no con súplicas desesperadas, sino con una gratitud serena. Murió pacíficamente mientras dormía, con una sonrisa en los labios, como un hombre que finalmente había encontrado su paraíso en la tierra antes de partir hacia el celestial. Su funeral fue una celebración de una vida de fe inquebrantable. Trueno se convirtió en el patriarca no oficial del pueblo. Fue liberado de su corral y se le permitió vagar libremente, como un espíritu guardián. Los aldeanos se aseguraban de que siempre tuviera el mejor pasto y el agua más fresca. Su pelaje marrón, antes opaco, ahora brillaba por los cepillados de los niños, quienes le traían manzanas y zanahorias como ofrendas a un santo. Ver a Trueno pastando en la plaza del pueblo era un recordatorio constante y viviente del poder de la lealtad y de la intervención divina. Se convirtió en un símbolo sagrado, el ángel de 4 patas de San Miguel de las Penas. Daniela recorrió su camino de redención con una humildad silenciosa y constante. La dureza de su rostro se fue suavizando con el tiempo,
dando paso a una expresión de melancolía y paz. Cumplió su penitencia con una devoción que sorprendió a todos. Descubrió en el servicio a los demás una forma de sanar sus propias heridas. Nunca volvió a levantar la voz. Se convirtió en una presencia callada y servicial. Y aunque la sombra de su pasado nunca la abandonó por completo, aprendió a vivir con ella, transformando su culpa en actos de bondad. Su transformación fue su propio milagro silencioso, tan profundo como el relincho que la había iniciado. El cobertizo, aquel escenario de oscuridad y pecado, fue demolido por los hombres del pueblo. No querían que quedara ni un rastro de esa energía maligna. En su lugar, piedra por piedra, construyeron un pequeño altar al aire libre, un rincón sagrado para la oración y el recuerdo. Era una estructura simple, hecha con las mismas piedras del campo que don Anselmo había trabajado toda su vida. Sobre el altar colocaron una sencilla cruz de madera de mezquite orientada hacia el lugar donde Trueno había lanzado su relincho celestial. Lo llamaron el Rincón del Milagro de Trueno. Como símbolo final de la leyenda, el herrero del pueblo le forjó a Trueno un juego de herraduras nuevas y relucientes. La herradura delantera derecha que llevaba el día del milagro, gastada y oxidada, fue retirada con sumo cuidado y colgada en el centro de la cruz del altar. Se convirtió en una reliquia, un objeto tangible que conectaba el mundo terrenal con el evento divino. La gente la tocaba con reverencia, pidiendo protección, buscando el perdón o simplemente agradeciendo. La herradura era el sello de un pacto renovado entre el pueblo y el cielo. Con el tiempo, la fama del Rincón del Milagro creció. Gente de otros pueblos venía en peregrinación para dejar una flor, encender una veladora y escuchar la historia de boca de los ancianos de San Miguel. La leyenda del Padre Perdonador, la hija redimida y el caballo santo se convirtió en un faro de esperanza en una región marcada por la dureza y el olvido. El pequeño altar se transformó en un testimonio permanente de que la gracia puede manifestarse de las formas más extrañas y que el amor incondicional tiene el poder de romper las cadenas más pesadas del odio y la desesperación. La historia de don Anselmo, Daniela y Trueno nos enseña que el perdón es la fuerza más poderosa del universo y que nunca es demasiado tarde para que un alma encuentre el camino de regreso a la luz. Nos demuestra que la fe, incluso del tamaño de un susurro, puede mover no solo montañas, sino también el corazón de un animal para que actúe como la mano de Dios. Para nuestro mensaje final, te pedimos que compartas en una sola palabra lo que esta historia te ha dejado. Fe, perdón, esperanza, milagro. Comparte tu sentimiento en los comentarios y ayúdanos a llenar el mundo con mensajes que inspiran y sanan el alma. Gracias por acompañarnos en este viaje.